Sobre el reclutamiento, la regla 74 de 81. Como la gestión carcelaria es una tarea difícil, se requiere una selección cuidadosa del personal penitenciario. Por supuesto, no va a trabajar ahí personas que no tengan la vocación, porque no van a hacer bien su trabajo. Si contratas para trabajar como custodio, como trabajador social o como médico dentro de la penitenciaría a personas que no tienen la vocación de servicio, la humanidad, o el deseo, o las ganas, o el gusto, pues no van a hacer bien su trabajo. Entonces, es bien importante que Recursos Humanos se enfoque en contratar al personal idóneo para trabajar en esos lugares. Porque habiendo personal idóneo, realizarán sin duda un mejor trabajo. Se requiere una selección cuidadosa del personal penitenciario, porque el funcionamiento de las cárceles depende de su integridad, humanidad, capacidad profesional e idoneidad personal. Las cárceles femeninas solo podrán ser supervisadas por mujeres. Interesantísimo el tema. Capacitación, reglas 75 y 76. El personal penitenciario precisa oportunidades de capacitación continua para desarrollar sus tareas de forma profesional. Dicha capacitación debe reflejar las mejores prácticas en base a evidencia. Debe ofrecerse antes y durante el empleo y debe incluir el uso de la fuerza, el trabajo con determinadas categorías de reclusos y el concepto de seguridad dinámica. Es bien importante la seguridad. ¿Por qué hablamos del uso de la fuerza? Porque no debe ser usado el uso de la fuerza a menos de que debe ser la última opción. La última opción. De parte de los custodios. El uso de la fuerza en última instancia y como última opción. Pero no deben usarla lo menos posible. Lo menos posible. Por eso hablamos de una seguridad dinámica. Gestión 79 y 80. Las reglas describen los deberes de los directores penitenciarios y las calificaciones que deberían tener. Aquí estamos hablando de los directores de las penitenciarías, del rango más alto de un ejecutivo pueda tener en una penitenciaría. Archivos y registros. Un sistema de gestión de archivos de reclusos siempre fue requerido como una herramienta vital para el funcionamiento efectivo de cualquier cárcel. Las reglas revisadas ahora reconocen que el sistema puede ser electrónico y también brindan orientación adicional sobre qué archivos incluir, quién puede acceder a ellos y cómo deben utilizarse los datos. Sistema, reglas 6 y 10. Es necesario contar con un sistema de gestión de archivos de reclusos estandarizado, ya sea mediante una base de datos electrónica o un sistema en papel. Es fundamental tener un registro de auditoría para prevenir el acceso no autorizado a los archivos o su modificación. Se deben analizar los datos para identificar tasas y tendencias de ocupación. Información. Reglas 7, 9, 26 y 92. Cada archivo debe incluir información sobre una variedad de temas que afectan al recluso, incluyendo sus datos personales, fecha de liberación, de traslado, el estado judicial de su causa, informes de clasificación, sanciones disciplinarias y reclamos realizados. También se deben archivar historias clínicas de forma separada y confidencial y ser accesibles para los reclusos. La importancia de llevar a cabo un archivo, un historial, y que éste sea confidencial. Alojamiento de los reclusos, reglas 15, 16, 18
19, 20 y 21. Todas las cárceles deben incluir instalaciones sanitarias limpias a los efectos de la dignidad e higiene. Claro, claro. Pues a nadie le gusta que esté sucio, ¿verdad? Y lamentablemente hay cárceles o penitenciarías antiguas donde hay hacinamiento, donde no hay una privacidad para hacer las necesidades. Entonces, pero nos está hablando aquí de la higiene que deben de guardar esas instalaciones sanitarias, lo cual es muy, muy, muy importante. Debe proporcionarse también acceso al agua. Pues el acceso al agua es un derecho humano de todos los ciudadanos. Y la regla Mandela dice, de todos los ciudadanos, aún de los que se encuentren privados de su libertad. Deben tener acceso a artículos de aseo, a comida. Las reglas 22, 35, 42 y 43 establece que se debe proporcionar a los reclusos alimentos nutritivos de buena calidad. No les vas a dar comida fría. Comida calientita y deliciosa, que tenga buen sabor, que esté bien preparada. De otro modo, van a perder el apetito. Se pierde el apetito. Lo más importante es que la comida esté nutritiva, de buena calidad y sobre todo pues agua potable cada vez que lo necesiten. No se puede limitar el alimento ni el agua. O sea, no puede haber interdicción. Ni puede usarse como una manera de ejercer una pena, un castigo. No vas a comer hoy, no vas a comer al mediodía, no te vamos a dar agua por todo el día. No, se les debe de proporcionar cada que lo solicite. No se puede limitar el alimento ni el agua como sanción disciplinaria y deben ser proporcionados sin excepción. Alojamiento, reglas 12, 14, 42 y 113. Si el alojamiento es en celdas, solamente se debe alojar un recluso por celda. Y donde haya dormitorios, se deben aplicar criterios de selección cuidadosos para decidir qué reclusos se alojan juntos. Muy interesante. Hablábamos de la división, de la no mezcla de reclusos más peligrosos que otros. Los reclusos en prisión preventiva deben alojarse en celdas individuales. Es lo que comentaba hace rato. No los puedes mezclar con los peligrosos, con los más peligrosos. Se debe proporcionar sin excepción calefacción y ventilación, aire, luz y superficies adecuados. Información. Reglas 54 y 55. Las reglas reconocen que entender los derechos y las obligaciones es clave para la gestión diaria de la cárcel. Claro, por supuesto. Apenas ingresan, los reclusos deben recibir información sobre las normas de la cárcel, lo que comentaba, sus derechos y obligaciones, sanciones disciplinarias y cómo acceder en asesoramiento legal, incluyendo asistencia legal. Esta información debe estar en un idioma y formato comprensible. Ya lo comentamos también. En Estados Unidos, las personas que son detenidas pues tienen derecho a un traductor si no hablan el idioma de aquel país, ¿verdad? Requisas. Reglas 50, 53 y 60. Los procedimientos para requisas se deben establecer por ley o regulaciones y cualquier decisión con respecto a la realización de una requisa debe tener en cuenta si es necesaria y proporcional. Los procedimientos de requisa deben respetar la dignidad y la privacidad del recluso. En la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948 nos habla del derecho humano a la privacidad que tienen todas las personas. Las requisas corporales invasivas deben ser un último recurso y debe llevarse un registro de los hallazgos.
Las requisas a las visitas, como mínimo, deben estar sujetas a las mismas salvaguardas que las requisas a reclusos, teniendo en cuenta que no son reclusos. Pues hablando de las visitas, ¿no? Confinamiento en solitario. Reglas 43, 44, 45 y 46. Dado su efecto devastador sobre la salud física y mental, las reglas establecen que el confinamiento en solitario solo debe utilizarse en casos excepcionales, como un último recurso. El régimen penitenciario o el régimen carcelario pensilvánico o celular es un régimen bastante duro para una persona privada de su libertad, porque la pena la pagas en completo aislamiento. O sea, me lo imagino y digo, no, es duro, es difícil ese régimen carcelario, ¿no? El régimen pensilvánico o celular. Pero las reglas Mandela dicen, ¿sabes qué? No vas a aplicar, no lo vas a aplicar ni como castigo, porque afecta en gran manera el aislamiento, afecta en gran manera la salud física y mental. El confinamiento en solitario, dice, solo debe utilizarse en casos excepcionales, como último recurso, como última instancia, cuando ya no tienes otra opción, pero no va a ser fácil que lo apliques. Y si me permiten, voy a dar un resumen del régimen carcelario pensilvánico o algunas de sus características. Aparece en las colonias británicas en América del Norte, o sea, en Pensilvania. Este sistema se caracteriza porque hay encierro completo del prisionero en su celda, separándolo hasta el extremo en que le es imposible conocer a los demás compañeros en reclusión. Imagínense, sin convivencia, siendo el hombre un hombre naturalmente sociable, social, que tiene una necesidad de vivir en sociedad, en convivencia. Pero este régimen pensilvánico, ellos creyeron que dando esa pena, la pena del aislamiento, pensaron que así iban a corregir o así iban a reinsertar o así lo iban a restaurar a la persona. Pero no, al contrario, le hacen más daño físico, más daño mental y en vez de ayudarlo, lo afectan más. Su origen lo encontramos en las ideas de Howard, las que sirven a Franklin para que en el año de 1787 funde la Sociedad de Filadelfia y 3 años después construya la primera prisión celular. Este régimen carcelario es régimen filadélfico, pensilvánico o celular, que es el mismo. Y 3 años después construye la primera prisión celular, popularizándose así el sistema no solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en Europa. Existen dos tipos de régimen de esta naturaleza. El rígido, que mantiene el aislamiento durante las 24 horas del día, y el moderado, que concede cierta libertad de contacto con los demás presos. El sistema celular pensilvánico o filadélfico principalmente se basaba en la soledad, o sea, el aislamiento. Es bastante duro eso, de la persona privada de su libertad, la cual es contraproducente para la naturaleza humana, como ya lo dije, porque el hombre es un hombre social por naturaleza. ¿Quién la sufre? Trayendo la imposibilidad para ejercitar su propia voluntad. Incrementa el ocio, induce a pensar sobre nuevas actividades delictivas, desadapta al preso del medio ambiente social y predispone a las enfermedades mentales y distorsión de la conducta. En vez de apoyarlo, lo están afectando más. Los sujetos no podían volverse a relacionar con los demás, ya que no podían convivir con el resto de los reos. ¿Por qué? Porque se acostumbraban al aislamiento. Sus celdas eran de gruesos muros para no comunicación
y contaban solo con una ventana en la cual solo veían un altar religioso. Así de duro. No podían ser vistos por los demás internos y cuando salían tenían que salir tapados de la cara para no ser vistos por los demás. Oh, un castigo demasiado cruel. Entre los que critican este sistema se destaca Ferri, quien lo considera como una de las aberraciones del siglo XIX. Para el penalista argentino, reúne estos defectos. El sistema penitenciario pensilvánico, celular o filadélfico es incompatible con la naturaleza social del hombre, dificulta la readaptación del delincuente, importa el sufrimiento cruel, expone al abatimiento, requiere un personal de guardia con actitudes varias y complejas, dificulta tanto la instrucción como el trabajo, origina gastos cuantiosos, no se aviene con la diferente idiosincrasia de los infractores y desconoce que las legislaciones tienden paulatinamente a limitar la duración de la condena. Es bastante cruel este sistema pensilvánico, celular, filadélfico. Y las reglas Mandela pues no podían quedarse fuera de esto y dijeron, está completamente prohibido el aislamiento porque en vez de apoyar a la persona privada de su libertad, la afecta más y la perjudica más. Solamente en casos muy extremos, cuando no haya última opción, podrán aplicar este castigo, ¿no? Esa manera, ¿no? El aislamiento para las personas privadas de su libertad. Las reglas Mandela definen al confinamiento del solitario como encierro por más de 22 horas por día sin contacto significativo con otras personas. La interpretación del concepto de contacto significativo con otras personas debe reconocer el sufrimiento que experimentará cualquier persona aislada y privada del contacto con otras personas. Vamos ahora a pasar a las faltas indisciplinarias. Reglas de la 36 a la 43. Las reglas describen procedimientos y salvaguardas que se deben implementar para responder a acusaciones de faltas disciplinarias. Las leyes y normas deben definir claramente qué constituye una falta disciplinaria. Cualquier sanción debe ser proporcional al acto y los reclusos deben tener la oportunidad de defenderse. La aplicación de medidas disciplinarias debe registrarse. Como ya lo dijimos, debe haber un historial. Se sugiere la utilización de mecanismos alternativos de resolución de disputas para prevenir faltas disciplinarias y resolver conflictos cuando sea necesario en interés de la justicia, especialmente en casos de faltas disciplinarias graves. Los reclusos deben poder defenderse en persona o mediante asistencia legal. Uso de medidas de sujeción. Reglas 43, 47 y 49. Se prohíbe el uso de instrumentos de sujeción que sean inherentemente degradantes o dolorosos. El uso de cualquier otro instrumento está sujeto a condiciones estrictas. Solamente es legítimo si no hay disponible ninguna medida menos lesiva para controlar un riesgo efectivo y se debe interrumpir lo más pronto posible. Se deben retirar las medidas de sujeción cuando un recluso comparece ante un juzgado. Uso de la fuerza. Regla 82. Salvo en casos de defensa personal o intento de huida, el personal no debe utilizar la fuerza sobre los reclusos. Cualquier uso de fuerza no debe exceder lo estrictamente necesario y debe informarse posteriormente. El personal penitenciario solamente puede estar armado en circunstancias excepcionales. Los estándares de las Naciones Unidas también exigen regulación estricta para el uso de la fuerza y que se castigue como delito penal el abuso del uso de la fuerza. Como ya lo dijimos, el uso de la fuerza puede aplicarse, pero en última instancia, puesto que
Los custodios penitenciarios pues tienen mayor ventaja sobre las personas privadas de su libertad porque ellos están armados. Los custodios están armados y las personas privadas de su libertad pues no están armados y además están encadenados o están tras una reja o con esposas en sus manos. Por eso las reglas Mandela son muy claras y dicen, ¿sabes qué? El uso de la fuerza no lo vas a aplicar sino por última instancia, en última instancia. Sobre familia y amigos, las reglas 43, 58, 60, 68 y 70. Los reclusos tienen permitido recibir visitas y tener contacto con su familia y amigos por otros medios como teléfono o cartas. Hemos sabido de muchos casos donde a las personas privadas de su libertad no se les permite hablar por teléfono, no se les permite enviar cartas y en ocasiones ni se les permite recibirlas. Les llegan cartas y los custodios se encargan de que no les lleguen a las manos de la persona privada de su libertad. Y lo están privando del derecho humano a las comunicaciones. Así que las reglas Mandela son muy cuidadosas en todos sus aspectos de los derechos humanos. No deben usarse la restricción de visitas como medida disciplinaria. ¿Cuántas ocasiones en los penales se le quiere imponer una pena o como pena se le aplica y le dices, no vas a recibir visitas, le dicen al privado de su libertad. No vas a recibir visitas por un mes, por 2 meses, por un año y como una pena, como una pena. Entonces, no lo permiten las reglas Mandela, especialmente en reclusas mujeres y sus hijos. Los reclusos tienen derecho a informar a sus amigos o familia sobre su detención, traslados y cualquier enfermedad o lesión grave. Si un familiar cercano o cónyuge, pareja, se enferma de gravedad o fallece, el recluso debe ser autorizado para realizar una visita o asistir al funeral. Debe aplicarse el derecho a visitas conyugales sin discriminación. Representantes legales. Reglas 41, 53, 61, 119 y 120. Los reclusos deben tener momentos adecuados, tiempo e instalaciones confidenciales para reunirse con su abogado. Y esto nos lo habla las leyes mexicanas. Esto va acorde con las leyes mexicanas, con el Código de Procedimientos Penales, artículos 110, 111, 112, 113, donde nos habla que los imputados o las personas privadas de su libertad tienen derecho a un abogado y a un asesor jurídico, a un defensor. De igual manera, la sexta enmienda de The Bill of Rights de los Estados Unidos, el Acta de Derechos, donde nos habla de los derechos de los imputados, que nos habla que tienen derecho a un defensor jurídico, a un asesor legal o a un abogado. Entonces, las reglas Mandela van acorde tanto con la legislación penal mexicana como con la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica. Deben tener acceso a asistencia legal efectiva, de acuerdo con los estándares internacionales. Los reclusos tienen permitido acceder y guardar sus documentos legales para poder participar efectivamente de su proceso legal. Quien guste puede consultar los principios y directrices sobre la asistencia legal en los sistemas de justicia penal. En el caso de las embajadas, la regla 62, los reclusos extranjeros deben tener la oportunidad de contactarse con sus representantes consulares. Esta regla reconoce su situación específica que puede incluir la incapacidad de comunicarse en el idioma común de la cárcel. Ya lo dijimos, si no habla el mismo idioma, la persona privada de su libertad, pues tiene derecho a un intérprete o a un traductor. La falta de información y conocimiento sobre el sistema jurídico y dificultades para contactarse con sus familiares. Los Miranda Rights son un antecedente de que todas las personas que son detenidas en Estados Unidos
tienen derecho a que se les informe sobre los Miranda Rights o los derechos Miranda. ¿Cuáles son? Son básicos. A toda persona detenida se le debe de informar que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un traductor o a un intérprete, si no habla el idioma, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a hacer una llamada telefónica, tiene derecho a comunicarse con sus familiares y a informarles que ha sido detenido. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la sexta enmienda de la Constitución, donde habla también muy parecido con los derechos que acabo de mencionar. Entonces las reglas Mandela van en concordancia o en engranaje con las legislaciones de los países, en este caso de México y de Estados Unidos. Van acorde, se engranan, se complementan. Tenemos un antecedente bien interesante sobre el derecho que tienen las personas privadas de su libertad a la asistencia consular. Cuando una persona es detenida en Estados Unidos siendo extranjera, vamos a decirlo, un mexicano es detenido en los Estados Unidos de Norteamérica. Como ya lo dije, tiene derecho a que se le informe o a que se le lean los derechos Miranda. Y también tiene derecho a la asistencia consular de su país. Si un mexicano, por ejemplo, es detenido en Estados Unidos, tiene derecho a que el consulado de su país se contacte con él y le brinde asesoría jurídica. Si es posible, le brinde un abogado y le brinde la posibilidad de hacer una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares que están en su país de origen. En este caso, en este ejemplo, a México. Las reglas Mandela en este artículo, que es la regla 62, que se refiere a las embajadas, las reglas Mandela van acorde con un tratado internacional, con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. O sea, las reglas Mandela se complementan con muchas leyes y con la legislación, como ya lo dije, de otros países. Ya hablamos del Código Penal, ya hablamos del Código de Procedimientos Penales en México, ya hablamos de Bill of Rights, el Acta de Derechos, cómo se complementan las reglas Mandela. Ahora estamos hablando de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Reglas Mandela en el artículo 62 nos habla sobre las embajadas, que todas las personas detenidas o privadas de su libertad tienen derecho a la asistencia consular, y así lo dice también el artículo 36 de la Convención de Viena. Y si me permiten lo voy a leer. Con el propósito de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía. Estoy leyendo Convención de Viena sobre relaciones consulares. Inciso A. Los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. En este caso, si es un mexicano el que ha sido detenido, el Consulado de México en Estados Unidos puede comunicarse libremente con sus connacionales en Estados Unidos. Los nacionales del Estado que envía, o sea, México, el mexicano, deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos. Y aquí viene lo interesante en el inciso B del artículo 36. Si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado, cuando en su circunscripción un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma. ¿Qué quiere decir? Que si una autoridad norteamericana detiene a un mexicano en Estados Unidos, es su obligación, o este tratado o esta Convención de Viena sobre relaciones consulares lo obliga a esa autoridad norteamericana, en este caso, en este ejemplo,
lo obliga a comunicarle al consulado mexicano que ellos como autoridad han detenido a un ciudadano mexicano. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades. La persona privada de su libertad, en este caso el mexicano, en Estados Unidos, tiene derecho a comunicarse con el consulado mexicano y a llevar a cabo una comunicación, ya sea por teléfono, por internet, por carta o por medio de los mismos agentes policiales o por medio de del mismo sistema jurídico. Tiene derecho a comunicarse con ellos, con el consulado. Ese es el derecho. Y cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora. O sea, no debe demorarse, debe ser ágil esa comunicación. No la deben de retardar. Le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación. Ya escuchamos dos palabras claves, sin demora y sin dilación, a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado. ¿Qué derecho? La asistencia consular de su país. En el inciso C nos habla algo bien interesante. Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional, en este caso el consulado mexicano, del estado que envía que se haya arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Un mexicano, en este caso, que sea detenido en Estados Unidos, en todo momento estará en comunicación con el consulado de su país de origen. Y si es posible, le va a brindar un abogado, asistencia consular, lo va a apoyar para comunicarse con sus familiares, asistencia jurídica, asistencia legal, asesoría sobre cómo llevar su defensa. En todo momento estará en comunicación con el consulado de su país de origen. Y el propósito principal será, pues, obtener o irá enfocado el propósito o el objeto de esa comunicación a obtener su libertad. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del estado que envía que en su circunscripción se haya arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Y dice aquí en asterisco, sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán